La tarea que les había sido encomendada no parecía demasiado complicada al principio. Encontrar a Charlie Branson, el chico que se había esfumado en los bosques al norte de Seattle hacía 3 días. Sin embargo, las sombras del Monte Baker ocultaban mucho más de lo que podían imaginar. Desde el alba, varias patrullas se adentraron en el vasto bosque, decididas a escudriñar cada rincón en busca de cualquier rastro de la desaparición. La patrulla número 8 estaba compuesta por 4 miembros del Departamento de Policía de Seattle. Lexi y JK, 2 agentes veteranos acostumbrados a las penumbras del campo de batalla. Marvin, un detective cuya reputación se había visto manchada por sus métodos poco ortodoxos. Y Sophie, una psicóloga con experiencia en perfiles criminales que había sido llamada para aportar su especialidad. Cuando partieron de madrugada, JK manejaba el volante con mano firme mientras los demás ocupantes permanecían en silencio. Sus sentidos estaban alerta ante cualquier indicio del chico en el paisaje que les rodeaba. La zona que les tocaba cubrir era la del antiguo y abandonado aserradero. Casi habían alcanzado su destino y todo parecía transcurrir con normalidad. O al menos así lo recordaba Sophie al momento de despertar. En un giro cruelmente realista, el familiar bosque adquirió una aura despiadada y desconocida. Lejos de despertar en el coche habiendo sido víctima de una simple pesadilla, quizás fruto de un desayuno demasiado pesado, Sophie se encontró rodeada de la fría realidad entre la vegetación. Al abrir los ojos, se vio yaciendo sobre un lecho de hojas secas. A su alrededor, observó cómo una densa niebla se deslizaba entre los árboles. El sol, agonizante en el horizonte, arrojaba una luz rojiza y siniestra sobre el cielo, mientras la oscuridad amenazaba con devorar la tierra por completo en cualquier momento. Pese a que habían salido de madrugada, era casi de noche. Al incorporarse, Sophie escudriñó su entorno con ojos cautelosos. En medio del bosque se dio cuenta de que no estaba sola. A su alrededor le acompañaban varios cuerpos. Sus siluetas apenas se distinguían entre la bruma espesa y opresiva. Avanzó con paso precipitado hacia la figura más cercana, erróneamente percibida como una desconocida para ella. Sin embargo, al acercarse, no fue una extraña la que se mostró ante sus ojos, sino Lexi, despojada de su atuendo policial y envuelta en ropajes ajados, marcada por contusiones que ensombrecían su semblante. En un desconcertante reflejo de confusión, Sophie se percató de un cambio similar en ella misma. Las prendas que vestía tampoco eran las suyas. Y con la pérdida total de su sopor, comenzó a discernir una punzada de dolor en su antebrazo. Una herida pequeña pero profunda derramaba apenas un hilillo de sangre. Sin embargo, esta adquiría un matiz oscuro más siniestro que la propia noche que estaba por caer. ¿Acaso habían sufrido un accidente de coche en el camino? Un dolor punzante, como el eco de una memoria sepultada, invadió la mente de Sophie. En su cabeza turbada, solo lograba recordar con claridad el viaje en el automóvil, seguido por la pesadilla de metal, y ahora el desolador escenario en el que se encontraba. Nerviosa,
sacudió a Lexi mientras su voz resonaba gritando su nombre, y ésta despertó de un sobresalto. Los alaridos alcanzaron a las figuras de sus otros 2 compañeros, también allí presentes, quienes emergieron de su letargo. Todos se encontraban terriblemente desorientados y desprovistos de sus ropajes y todo su equipo. JK, en su agitación, sintiéndose indefenso, se incorporó y empuñó una rama cercana como si fuera la única ancla a la realidad. Con movimientos nerviosos inspeccionó cada rincón del bosque donde se encontraba, pues aparte de la desconcertante llegada a este lugar, él y todos sabían que males más reales acechaban estos bosques de noche: los pumas. Nervioso, buscó respuestas en las sombras ilusorias que sus ojos creían ver en esa oscuridad casi total. La luz se desvanecía cada vez más y más. Pronto sería completamente de noche. Y entonces, sus ojos captaron una visión aterradora. Aparte de ellos 4, todos ahora de pie, 2 cuerpos más yacían en el suelo, inertes y silenciosos. Con una advertencia, le comunicó al grupo su inquietante hallazgo y se aproximó con cautela a las desconocidas siluetas. Sin embargo, al dar el primer paso hacia ellas, un escalofrío de dolor recorrió su espina dorsal. Acababa de percatarse que tenía las mismas contusiones que afligían al resto de sus compañeros. JK informó también de su condición al resto, y el grupo confirmó lo evidente. Todos presentaban laceraciones menores en sus áreas expuestas y compartían una profunda y extraña incisión en alguna parte de sus cuerpos, de la cual manaba una sangre oscura como el abismo. Lexi, atormentada por la incisión peculiar en su pie derecho, clamó por la ayuda de Sophie, buscando su conocimiento médico. Esta se acercó para examinar la herida. Sin embargo, en medio de la cada vez más escasa luz del lugar, la psicóloga se vio incapaz de distinguir si la sangre que fluía poseía simplemente un aspecto coagulado o si portaba consigo un matiz aún más sombrío, como una presagiosa advertencia de una amenaza más siniestra si cabe. Mientras tanto, JK y Marvin avanzaron con paso vacilante hacia los 2 cuerpos inertes que reposaban en el suelo, impulsados por una amalgama de horror y camaradería. Con cada paso, la escena que se desplegaba ante ellos adquiría una naturaleza cada vez más y más absurda e inquietante. Junto a los cadáveres yacían los despojos de 2 pumas, víctimas de una tormenta de balas que los había reducido a meras sombras de su formidable esplendor. Sin embargo, la atención de los 2 policías no se detuvo en estas fieras abatidas, sino en el espeluznante hallazgo que se erguía junto a ellas. 2 figuras humanoides, desgarradas y mutiladas, yacían en la tierra como monumentos a la brutalidad de una lucha que había terminado sin ganadores. Partes de sus cuerpos, desde extremidades hasta el rostro, habían sido emputadas y desgarradas en el feroz combate contra los pumas, dejando al descubierto un entramado de metal y cables que se mostraba tras su carne destrozada. En una grotesca imitación de la forma humana, uno de ellos tenía su torso parcialmente expuesto, revelando una red de circuitos y conexiones eléctricas que se extendía como una telaraña mortuoria. Mientras tanto, el otro, de apariencia femenina pero distorsionada, mostraba un rostro que parecía más máquina que persona. Su cara, desprovista de músculo y carne,
revelaba un cráneo de metal que la despojaba de toda humanidad. Esos monstruos parecerían meras obras de arte moderno, si no fuera porque el olor de la carne en descomposición, mezclado con el manejo de cables eléctricos y componentes mecánicos, le añadía una retorcida humanidad, creando un ser que parecía emerger directamente de las páginas más siniestras de una novela de horror y ciencia ficción. Marvin, abrumado por la repulsión ante lo que contemplaba, no pudo contener el vómito que ascendió en su garganta. El hedor de la putrefacción mezclado con el olor metálico de la sangre crearon una amalgama demasiado nauseabunda para el detective. JK, manteniendo su compostura con dificultad, observó en el suelo, cerca de los cuerpos grotescos, una pistola y una ametralladora G-36, silenciosos testigos de una tragedia inexplicable, dada la naturaleza de esas dos formas humanoides. ¿Cómo pudieron esos dos individuos luchar contra los pumas? No. La pregunta real que pasó por la mente de JK más bien fue ¿cómo podían tan siquiera haberse movido esas dos cosas? Y mientras recogía la ametralladora, Marvin, encogido y con poco o nada más que expulsar de su cuerpo, se limpió los labios con la manga y se acercó un poco más a los cuerpos para examinarlos más de cerca. Entonces, algo convirtió esa escena en una pesadilla aún peor, si acaso era eso posible. Observó detenidamente las etiquetas identificatorias bordadas en los uniformes desgarrados de aquellos cuerpos imposibles. Y para su estupor, descubrió que aquello eran sus propios uniformes. Los seres mecánicos llevaban consigo sus ropas, específicamente las suyas y las de Lexi. Un escalofrío glacial recorrió su cuerpo entero al verse inmerso en esa situación tan absurda e irrazonable. A pesar de sus años de experiencia como detective, la lógica se desvanecía ante el desconcertante panorama que se le presentaba. Con el corazón palpitando con fuerza, Marvin compartió la información acerca de los uniformes con los demás. Las dos chicas se acercaron y horrorizadas contemplaron la escena dantesca que se cernía en este lugar. Lexi se inclinó para examinar más de cerca los uniformes y confirmó con un nudo en la garganta que, efectivamente, ese era su uniforme, el que llevaba puesto hoy mismo. Con ese conocimiento en mente, JK pensó en un fugaz instante de valentía en inspeccionar los bolsillos de los cuerpos de esos entes biónicos. Fue un momento de vacilación palpable, como si el terror lo paralizara ante la idea de lo que podría descubrir, o el miedo de si aquellos seres se alzarían como monstruos de una historia de terror de la que el grupo parecía ser protagonista. Una vez que reunió el coraje suficiente, alargó el brazo e introdujo la mano en el bolsillo de la figura masculina. No hubo reacción. JK sacó todo lo que encontró junto a una bocanada de aire y se dispuso a hacer lo mismo con la figura femenina. Aquellos seres mecánicos llevaban consigo las mismas pertenencias que sus compañeros: el puño americano que tanto le gustaba a Lexi y la navaja y el encendedor de Marvin. No quedaban dudas. Aquello no eran simples réplicas de sus uniformes, sino los mismos. El simple contacto con esas criaturas, sumado al hedor putrefacto que ya había colmado los sentidos de Marvin, fue suficiente para llevar a JK al borde de su resistencia mental.
En un estado cercano al shock, se apartó precipitadamente de los cuerpos y el pánico empezó a cernirse sobre él, sumergiéndolo en una vorágine de miedo y desesperación palpables. En un intento por mantener la calma, Lexi trató de tranquilizarlo, instándolo a que le entregara la ametralladora que sin lugar a dudas le pertenecía a ella. Pero JK, tembloroso y paralizado por el miedo, se aferró a la arma con una mano temblorosa y con la otra aún sujetaba con firmeza la rama que le había acompañado desde que despertó. Con una mirada de cordero degollado, titubeando, afirmó que él era el más capacitado para utilizarla y que protegería al grupo sin importar qué. Observando la angustia de su compañero, Lexi se vio obligada a aceptar la situación, comprendiendo que forzarlo a ceder la arma solo empeoraría las cosas. Con un gesto de resignación, ella tomó las otras armas que JK había descartado de su arsenal personal y las distribuyó entre el resto del grupo. Sophie tomó la navaja con manos temblorosas. Marvin se apoderó del puño americano que le iba como anillo al dedo. Y Lexi empuñó la pistola con mano férrea, dispuesta a enfrentar lo que sea que les aguardara en las profundidades del bosque. Con el peso de una arma en sus manos, Marvin se sintió como si estuviera sosteniendo el último bastión de su cordura. En medio de la tormenta de horrores que les rodeaba, sintiéndose abrumado por la situación, se apartó un momento de la macabra escena para intentar recomponerse, aunque la tarea parecía tan inalcanzable como encontrar alguna lógica en este lugar maldito. Sus viejas costumbres de desconfiar y buscar seguridad en la soledad no habían cambiado. De hecho, parecían más vivas que nunca en ese entorno de pesadilla. Fue entonces cuando sus instintos de detective, afilados por años de experiencia y alimentados por la necesidad de supervivencia, brillaron como nunca antes. Como un cazador acechando a su presa en la noche, comenzó a escrutar los alrededores en busca de cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio que los envolvía. Y no pasó mucho tiempo antes de que sus ojos entrenados encontraran lo que buscaba. Rastros en el fango. Varias sendas continuas y borrosas que insinuaban un viaje forzado hacia el lugar donde se encontraban ahora, a través del único camino de tierra que atravesaba esa zona del bosque. Al parecer, les habían arrastrado hasta aquí. Tras el descubrimiento, una marea de opiniones se desató entre los compañeros. Aunque todos palpaban el miedo en el aire, ansiaban desesperadamente encontrar una explicación lógica que pudiera disipar todas las incertidumbres que los envolvían. Conscientes de que ya no había nada más que hacer en aquel lugar, y deseando dejar atrás los cuerpos desfigurados que parecían haber sido víctimas de un artista de mente retorcida, el grupo tomó la decisión unánime de seguir el rastro en el fango. A pesar del temor que los embargaba, se aferraban a sus armas y a su experiencia como policías. Con paso firme y decidido se adentraron en la oscuridad de ese camino del bosque, persiguiendo la sombría senda que los había conducido hasta aquí y cuyo origen podía esconder las respuestas que tanto ansiaban encontrar. Continuará.